Hola, hola preciosuras, bienvenidos nuevamente a mi canal Cosmos Angelical. Esta semana tenemos luna llena en el signo de Tauro. El 31 de octubre, el día de Halloween o el día de todos los muertos también, tendremos esta lunación que se da a los 8 grados del signo de Tauro. El sol también estará pasando a los 8 grados del signo de Escorpio y la luna estará conjunta en esta posición con Urano todavía retrógrado en el signo de Tauro a los 8 grados. Esta lunación estará también acompañada por Lilith, que ya entró al signo de Tauro hace unos pocos días y va a acompañar la luna llena. La regente de Tauro, la diosa Venus, estará también ingresando a Libra entre el 28 y el 29 de octubre. Ya ella saldrá de Virgo entrando a Libra, que rige a Libra y rige a Tauro, y hará un aspecto de quincuncio, generando cierta incomodidad. Desde ya esta luna llena es para que algo finalice en este eje de nuestra carta. Personas del signo de Escorpio, Tauro, Leo y Acuario, personas de signo fijo se verán como bastante afectadas en el sentido de que algo ya definitivamente sale de nuestras vidas. Además, Mercurio sigue todavía cuadrando desde Libra, sigue retrogradando y continuará retrogradando hasta el 3 de noviembre, unos días después de la luna llena, a Júpiter, Saturno y Plutón. Sí, sería más con Saturno y Plutón. Ya ahí las decisiones que tenemos que haber tomado se tomarán. Justamente para esta luna llena, las cosas suben como de nivel, ¿no? Ahí las decisiones me parece que son como más determinantes que en otras ocasiones. De hecho, Venus también está en oposición casi partil a Quirón, que continúa retrógrado en el signo de Aries, y esto quizás muchas susceptibilidades, quizás muchas vulnerabilidades van a estar saliendo hacia el fin de semana. Por favor, quédense lo más tranquilo que puedan, mediten, cuídense un poquito porque la energía va a estar súper contundente. Una lunita acompañada de Urano, por lo general, nos ponemos un poco fríos en nuestros sentimientos. Muchas veces nuestras necesidades no las vemos muy claras. Y la luna en Tauro es una luna muy sensorial, es una luna que siente todo en su máxima expresión. Siente los aromas, la sensación, el olor, el gusto. Aquí va a estar como bastante fuerte este fin de semana. Yo creo que para todos los signos en general, la recomendación sería meditar, relajarse, estar en la naturaleza si es posible, si no es un día de mucha lluvia, porque ya el sol pasando por el signo de Escorpio y la luna allí con Urano, pues puede ser también un día lluvioso, un día nublado, en donde la recomendación sería descansar de la intensidad de la mente, descansar un poco de nuestra energía mental, porque seguramente vamos a estar con muchísimos pensamientos, muchísimos planes y proyectos que ahorita es el momento como para repasarlos, ¿no? Como para entender qué es lo que tenemos sobre la mesa, qué nos sirve, qué no nos sirve y qué tenemos que dejar atrás. Espero les haya gustado esta pequeña interpretación, lo hago de manera rápida y sencilla. Y ahora vamos con el ascendente. Los signos de todo el zodiaco, Sol, Luna y Ascendente, y en qué casa astrológica les va a estar cayendo a ustedes esta lunación. Un besito, nos vemos en la siguiente parte. Continuamos con la gente de Géminis, de Sol, Ascendente, Luna. Entonces, mi gente linda de Géminis, para ustedes, como ya saben, y si no lo saben, bueno, no vamos a mirar toda la carta, solamente vamos a imaginar que el ascendente comienza a los 0 grados de Géminis
Y la lunación estaría cayendo para ustedes en la casa 12. El sol estaría pasando por la casa 6 y la luna llena en la casa 12. Estas áreas de nuestra vida nos estaría hablando de nuestro trabajo, nuestra salud. Aquí veríamos la salud física y en la casa 12 veríamos nuestra salud mental. Todas las cosas que de alguna manera hemos querido ir resolviendo, ¿no? Diferentes áreas de nuestra vida y de repente como que se nos ha hecho difícil, como que no podemos mirar con claridad lo que nos gustaría mirar o lo que no nos gustaría, pero bueno, todo queda como muy oculto en la casa 12. Entonces, esta luna llena es interesante porque nos hace entrar como en cierta intimidad con nosotros mismos. Recuerden que va a estar allí Lilith, va a estar Urano, por lo que es una lunación bastante potente en el sentido de que bajo la intimidad podemos descubrir también la rabia, la ira que ha estado allí acumulada y que hemos querido sublimar poniéndole pañitos de agua tibia, ¿no? Y ahora, pues evidentemente vamos a tener que verlo y confrontarnos con eso. Urano allí también nos puede traer cierta genialidad. Bueno, Urano es el planeta de la genialidad, pero allí nos va a estar como iluminando y hasta electrificando de alguna manera. Recuerden la oposición de Venus-Quirón, que se va a estar reproduciendo para ustedes en su casa 5 y en su casa 11, por lo que tengan un poco de cuidado con lo que dicen en los grupos, si están en redes sociales, si están en grupos de trabajo, en grupos, cualquier tipo de grupos, tanto sea físico o sea a través de redes, que pueden estar como hiriendo ciertos sentimientos y susceptibilidades de ustedes mismos. Es una configuración para tener en cuenta. Bien, ahora vamos a ver qué mensajito nos da el tarot de 8 para ustedes. Primero, vamos a ver este tarot, cuál es la recomendación. Vamos a tomar la primera carta y la carta que nos sale es la carta de la existencia. Esta carta nos habla de volver a nuestro hogar, volver al presente. El presente es lo único con lo que podemos contar ahora. Si bien el pasado ya lo vivimos, ya pasó, ya cometimos los errores o tuvimos éxito, ahora es el momento de quedarnos en este instante contemplando y observando todo lo que queremos planificar, todo lo que queremos hacer, pero sin irnos hacia el futuro porque eso nos metería muchísima ansiedad. Más bien es un momento de meditar, estar apacible. Yo sé que para Géminis a veces es muy difícil mantener la mente en paz y en calma porque es una mente bastante agitada y que le gusta tener siempre todas las respuestas y a veces no podemos tener todas las respuestas. Es momento para ir hacia adentro, llevar toda la energía hacia tu interior. Bien, ahora vamos a ver con el tarot de Rider-Waite, este tarot pequeñito, cuál es el mensaje que tienen para ustedes. Vamos a ver, la primera carta que nos sale es el loco, es una de mis cartas favoritas y ya les voy a explicar por qué. Por qué me encanta el loco y, disculpen, estas cartas se están moviendo. Y cartas de copas que nos estarían sugiriendo llegar a la raíz de una emoción. Si bien el loco es salir al mundo y experimentar el mundo tal y como es, ¿no? Lanzarnos a la aventura, dejarnos guiar por la intuición y por la belleza del mundo. Me encanta que en este tarot, voy a tomar la carta, él tiene una mochilita y la mochilita está representando todas las experiencias de nuestro pasado. Muchas veces la posición de la carta también nos dice mucho, ¿no? Este loco en este tarot está mirando hacia el pasado, ni siquiera está mirando, está caminando hacia el pasado, pero muy bien pudiese dar la vuelta e irse al futuro. Quizás temas del pasado van a estar como que tocando mucho a la gente de Géminis. Les ha salido también el 6 de copas y el 6 de copas es una sugerencia como a mirar
las sensaciones del pasado. Es un momento de mucha sanación porque también nos sale la Reina de Copas, y la Reina de Copas nos habla de la inteligencia emocional, de la ecuanimidad que se tiene que tener ante situaciones que se pueden estar como repitiendo en nuestra vida. Lo bueno es que, bueno, Mercurio está retrógrado y pues sí es verdad que nos pueden estar trayendo personas del pasado o situaciones del pasado para que las terminemos de sanar. En la parte de la salud, ten cuidado con resfriados, ten cuidado con COVID. Siempre hay que mantener el protocolo de seguridad. Y llorar va a ser clave para ti esta semana. Puede ser una semana en donde sientas muchísimas ganas de llorar. Bueno, la luna va a estar para el 31 de octubre, para final de la semana, día entre viernes y sábado. Así que bueno, aprovecha de drenar todo lo que se tenga que drenar. No te quedes con nada. En la parte del trabajo, si bien la justicia nos estaría hablando de la firma de un contrato o del apoyo legal de alguien o de un juicio, algo que vaya a salir a tu favor, me gustan también las cartas que las preceden porque habla de una renovación, ¿no? De una energía de renovación, de una energía de buen augurio, de buenas noticias. Pudiese ser para primavera del 2021 o pudiese ser que se esté dando en los próximos días para la llegada del Niño Dios, para el 24, antes del 24 de diciembre. También puede ser. La energía del as de bastos nos habla de entrar en un proyecto con firmeza, con pasión, con convicción de lo que se está haciendo. En estos momentos, sea lo que sea que estés trabajando, y mismo si estás desempleado, métele la energía de la pasión a tu vida para que veas cómo las cosas van a tomar un despegue increíble. Vamos a ver las cartas de la magia sexual para ver cómo está la energía, tanto para las personas que están en una relación o casadas, como para las personas que están solteras. Bien. Las cartas bailan un poco aquí, pero bueno, no importa. Vamos a comenzar con las personas que están casadas o en pareja. La carta que nos sale es 5 de espadas y caballero de espadas. Digamos que estás pasando quizás por un momento en donde la relación está en la mente y no está en el presente, sino está como que en la mente, en el futuro o en el pasado. Si bien el 5 de espadas nos pudiese estar hablando como de finalmente lograr un éxito, lograr algo que tú estabas esperando, ¿qué tanto, no? ¿Qué tanto es eso que tú estabas esperando? Tengan cuidado las personas que están casadas o que se estén metiendo con alguien que esté casado, que esté comprometido. Veo así como se pueden estar mezclando ciertas energías. Así que les anuncio, tengan mucho cuidado. Igual sí se ve una bonita energía para el fin de semana, en donde puede haber cierto disfrute, cierto placer, sobre todo para las personas que están casadas, probar cosas nuevas, pero mira cómo está el caballero de espadas. El caballero de espadas está de alguna manera sometiendo la energía femenina. No quiere decir que un hombre te va a estar sometiendo o que una mujer te va a estar sometiendo. Simplemente que tenemos que darle también un poquito de rienda suelta a nuestra energía femenina, a lo que nos está diciendo. Si bien te salen también cartas más femeninas que masculinas y más de cuidado, de autocuidado, es una semana para prestar atención a esos pequeños detalles en donde pues no solamente la energía se torna hacia ti, sino a tu autocuidado. Para las personas que están solteras, mira, también nos sale el 3 de espadas. Salen muchas espadas en la parte de las relaciones, porque claro, tú al ser un signo de aire, conectas mucho a través del intelecto. Y aquí necesitas salir un poco del intelecto, entrar en la sanación de los patrones. Si bien también se ve mucho verde y moradito en las cartas, es porque estamos en un momento de sanación. Muchas personas del signo de Géminis están como transformando, ¿no?, sus creencias limitantes en las relaciones para sí mismos y para las personas que van a estar llegando a tu vida. Yo te diría que para las personas solteras
Si bien hay alguien que puede estar llegando, lo bueno, lo interesante de estas cartas es que te estás preparando para eso que llega. Hay una previa preparación y el que va a llegar, o la que va a llegar con todo, ¿va? Con todo. Bien, ahora vamos a ver con el tarot angelical. La sincronizamos para el signo de Géminis. Puedes hacer una pregunta y vamos a ver qué te responde el tarot. Aquí puedes perfectamente preguntar. Vamos a tomar la primera carta. La primera carta nos dice: no hay razón para preocuparse. No hay razón para preocuparse. Claro que no. Porque si estamos en el presente, si existimos, si nos damos cuenta de que somos parte de este maravilloso mundo, lo que hacemos es ocuparnos, no preocuparnos. Bien, ahora también vamos a ver el tarot de Ho'oponopono, la técnica hawaiana de lo siento, perdóname, te amo, gracias. Vamos a ver qué mensajito sale para ti y dice: yo acepto, todo es perfecto. Yo acepto, todo es perfecto. Bueno, preciosura, espero te haya gustado el mensaje de esta semana. Si te gustó y te sirvió, te invito a que me regales un like, a que lo compartas por tus redes sociales, a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que voy a estar subiendo. Y bueno, ya nos veremos en próximos videos. Bye, bye.